Músculos del miembro superior. Se divide en 4 grupos: músculos del hombro, músculos del brazo, músculos del antebrazo, músculos de la mano. Músculos del hombro. Los músculos del hombro se dividen en 4 grupos: anterior, medial, posterior y lateral. Grupo muscular anterior. Está constituido por los músculos que participan en la formación de la pared anterior de la axila. Esos músculos son pectoral mayor, el músculo pectoral menor y el músculo subclavio. Estos 3 músculos se hallan dispuestos en 2 planos, superficial y profundo. Plano profundo. Comprenden 2 músculos, el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Músculo subclavio. Es alargado y fusiforme. Se halla situado inferior a la clavícula y se extiende oblicuamente entre la primera costilla y la clavícula. Se origina en la capa superior del primer cartílago costal y de la parte cercana de la cara superior de la primera costilla. Se inserta en la parte media de la cara inferior de la clavícula, en un surco denominado surco del músculo subclavio. El músculo subclavio hace descender la clavícula y por consiguiente el hombro, o bien, si toma su punto fijo en la clavícula, eleva la primera costilla actuando como un músculo inspirador. Recibe sangre arterial proveniente de la rama clavicular, de la arteria toracoacromial, con contribuciones de la arteria supraescapular. Este músculo está inervado por el nervio subclavio, que es un ramo pequeño que surge del tronco superior del plexo braquial. Músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor es delgado, aplanado y triangular. Se extiende desde las costillas tercera, cuarta y quinta hasta la apófisis coracoides. Se origina mediante 3 lengüetas distintas en el borde superior y la cara lateral de las costillas tercera, cuarta y quinta. Se inserta mediante un tendón aplanado en la parte anterior del borde medial de la apófisis coracoides. Cuando toma su punto fijo en las costillas, el músculo pectoral menor permite descender el muñón del hombro. Cuando toma su punto fijo en la escápula, eleva las costillas y se convierte en inspirador. A este músculo lo irriga la arteria toracoacromial, arteria torácica superior y la arteria torácica lateral. Está inervado por los nervios pectoral menor y pectoral lateral. En este plano se encuentra el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es un músculo ancho, aplanado y triangular, delgado medialmente, grueso lateralmente y está situado en la parte anterior y superior del tórax. Se extiende desde el tórax hasta el húmero y cubre el plano muscular anterior formado por el músculo subclavio y pectoral menor. El origen de este músculo tiene 3 porciones. Porción clavicular, cara anterior de la mitad medial de la clavícula. Porción esternocostal, cara anterior del esternón en los 5 o 6 primeros cartílagos costales. Porción abdominal, cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. Se inserta en el labio anterior del surco intertubercular, más específicamente en la cresta del tubérculo mayor del húmero. El músculo pectoral mayor es abductor y rotador medial del brazo. Si el punto fijo se halla en el húmero, eleva el tórax y por lo tanto el cuerpo entero. Este músculo está inervado por el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. Se irriga por las ramas pectorales de la arteria toracoacromial. Grupo muscular medial. En este grupo está formado únicamente por el músculo serrato anterior. Músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior es ancho, aplanado, delgado y cuadrilátero. Es más ancho anterior que posterior y se halla aplicada en la pared lateral del tórax. Origen. Se divide en 3 porciones. Primera porción. Se inserta en la primera y segunda costilla.
Segunda porción. Está formado por 3 digitaciones que se insertan en la cara externa de la segunda costilla, tercera y cuarta costilla. Tercera porción. Se fija en la cara externa de la quinta a la 10ª costilla por medio de digitaciones. Inserción. Primera porción. Se inserta en el ángulo superomedial en la cara anterior de la escápula. Segunda porción. Se inserta en casi toda la extensión del labio anterior del borde medial de la escápula. Tercera porción. Se inserta en una carilla triangular alargada de superior a inferior, situado en la parte inferomedial de la cara anterior de la escápula. Está irrigada por la arteria tóraco-dorsal, que es una rama de la arteria subescapular. Está inervado por el nervio torácico largo. El músculo serrato anterior mantiene la escápula aplicada contra el tórax cuando se contrae, y si toma su punto fijo en la pared torácica, desplaza la escápula anterior y lateralmente. Grupo muscular posterior. Comprenden los músculos de la pared posterior de la axila, que se encuentra en relación inmediata con la escápula. Uno de ellos es el músculo subescapular, que se encuentra en la cara anterior del hueso. Los otros 5 están situados posteriormente a la escápula. Son los músculos supraespinosos e infraespinosos, músculo redondo menor, redondo mayor y dorsal ancho. Músculo subescapular. Se trata de un músculo grueso, triangular, ancho medialmente y estrecho lateralmente, situado anterior a la escápula y a la articulación del hombro. Se extiende desde la fosa subescapular hasta el extremo superior del húmero. Este músculo se origina en la fosa subescapular de la escápula. Se inserta en el tubérculo menor del húmero. 2 bolsas sinoviales constantes se hallan anexas al músculo. Bolsa subcoracoidea, bolsa subtendinosa del músculo subescapular. El músculo subescapular produce la rotación medial del brazo, contribuye además a mantener en contacto las superficies articulares de la articulación del hombro. Está irrigada por la arteria axilar, arteria subescapular. Está inervado por el nervio subescapular superior e inferior. Músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso es grueso y tiene forma de pirámide triangular. Se extiende desde la fosa supraespinosa, la cual ocupa por completo hasta el extremo superior del húmero. Se origina en la fosa supraespinosa de la escápula. Se inserta en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. El músculo supraespinoso eleva el brazo desplazándolo lateralmente. Es abductor. Se inerva mediante el nervio supraescapular. Se irriga mediante la arteria supraescapular. Músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso es aplanado, triangular, ancho medialmente y estrecho lateralmente. Se halla situado posterior a la fosa infraespinosa y a la articulación del hombro. Se extiende desde la fosa infraespinosa hasta el tubérculo mayor del húmero. Se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. El músculo infraespinoso es rotador lateral y abductor del brazo. Está irrigado por la arteria supraescapular y se inerva por el nervio supraescapular. Músculo redondo menor. El músculo redondo menor es aplanado y alargado. Se halla situado en sentido inmediatamente inferior al músculo infraespinoso y posterior a la articulación del hombro. Se extiende desde la fosa infraespinosa hasta el tubérculo mayor del húmero. Se origina por medio de fibras musculares de una superficie ósea alargada y estrecha situada en la parte lateral de la fosa infraespinosa y se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. El músculo redondo menor
eleva el brazo desplazándolo lateralmente, es abductor. Asimismo, actúa como ligamento activo de la articulación del hombro. Está irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior y la arteria circunfleja de la escápula. Está inervada por el nervio del músculo redondo menor, que se separa del nervio axilar casi a la misma altura que el precedente y se dirige en sentido lateral y posterior. Músculo redondo mayor. Este músculo es alargado, aplanado y grueso y se halla situado inferiormente al músculo redondo menor. Se extiende desde el ángulo inferior de la escápula hasta el surco intertubercular del húmero. Se origina por medio de fibras musculares en la parte inferolateral de la fosa infraespinosa y se inserta por medio de un tendón aplanado y ancho en el labio medial del surco intertubercular. El músculo redondo mayor es rotador medial y sobre todo abductor del brazo. Está irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior y la arteria circunfleja de la escápula. Este músculo está inervado por el nervio axilar. Músculo dorsal ancho. Se trata de un músculo ancho, aplanado y delgado. Cubre la parte posterior e inferior del tronco y contribuye también a formar la pared posterior de la región axilar. Se origina por medio de una lámina tendinosa triangular, delgada superiormente y gruesa inferiormente, en la apófisis espinosa y en los ligamentos supraespinosos correspondientes a las 6 últimas vértebras torácicas y a las 5 vértebras lumbares, en la cresta sacra medial y en el tercio posterior de la cresta ilíaca. Esta lámina tendinosa se denomina fascia toracolumbar y se inserta en el fondo del surco intertubercular anterior al músculo redondo mayor. Grupo muscular lateral. Este grupo está constituido únicamente por el músculo deltoides, que está situado en la parte lateral del hombro. El deltoides es un músculo voluminoso y grueso, en forma de semicono hueco, con la base situada superiormente y el vértice en la parte inferior. Está situado en la parte lateral del hombro. Es el músculo que configura el muñón del hombro. Une la cintura del miembro superior a la cara lateral del húmero. Como correlación clínica les voy a hablar sobre el desgarro muscular. El desgarro muscular es una lesión del músculo en donde las fibras que componen al músculo se rompen. El desgarro muscular provoca un dolor muy intenso que obliga a la persona que la padece a suspender la actividad que realiza, ya que al contraer el músculo se pone en tensión el área lesionada. Cuando se produce una rotura de fibras o rotura fibrilar, siempre viene precedida de un dolor agudo, concreto y localizable.